Y en los estudios de RPP ya está con nosotros Gabriela Vega, ella es politóloga y con Gabriela vamos a tratar de analizar un poquito este escenario, Gabriela, que sin duda nos preocupa, correcto, estamos hablando de la intervención, la detención de un funcionario de OMPE, un comunicado de Gálaga, la empresa implicada en estas aparentes irregularidades, un comunicado en el que aparentemente no asume su responsabilidad. Entonces, los ciudadanos, ¿cómo debemos observar esta situación tan pero tan delicada? ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, como todos los peruanos, un poco confundida con lo que viene sucediendo, sorprendida con lo que nos ha pasado como Perú en las últimas horas. Pero creo que nos toca en general a todos los que tengamos la responsabilidad de hablarle a nuestros amigos, compañeros, colegas, ustedes que le dan al Perú entero, de tratar de mantener la calma, la prudencia en nuestras palabras, escoger bien los términos que utilicemos y también los actos, ¿no? Y creo que cuando hablo de los actos me refiero a esto que acabamos de ver, la detención, el video público. ¿Crees que deberían entrar a un tipo de silencio los líderes de las organizaciones políticas, que algunos se han pronunciado en espera de los organismos electorales y otros se han pronunciado en pedido de salidas? Yo creo que, Joana, tú pones el punto sobre algo fundamental y es las elecciones no han terminado. Y parece que la mayoría de peruanos y más sorprendentemente y más gravemente líderes políticos no entienden que seguimos en elecciones, que la gente está votando hoy y tenemos que comportarnos con la misma rigurosidad y la misma prudencia y el mismo silencio electoral respecto de qué hacer, qué no hacer, llamar al voto, no llamar al voto, qué voy a hacer con mi carrera política a partir del futuro, hasta que termine de votar la gente. Creo que ayer teníamos a los líderes políticos hablando de garantizar el derecho al voto. Bueno, garantizar el derecho al voto libre también es mantener tu boca cerrada y dejar a las personas votar libremente, ¿no? Entonces creo que pones un punto clarísimo ahí y yo creo que quería poner sobre la mesa en esto que les digo de la complejidad de lo que estamos viviendo, es que tiene diferentes capas, es un reto técnico, tiene que ver con las mesas, los números, ¿no? El material electoral, lo que llega, lo que no llega, el porcentaje, cuántos peruanos votan hoy, si son 0.3 o no. Tiene una dimensión que es legal, y la hemos discutido hace un momento con el abogado Jauregui, ¿no? ¿Qué implica todo lo que hemos vivido? ¿En qué se incurre? ¿En qué delitos? ¿En qué faltas? Si son administrativas, si son penales. Y hay una última que no puede pasar desapercibida porque está permeando absolutamente todo y es que es también política. Y los actores también están actuando políticamente. Entonces, creo que como ciudadanos tenemos que exigir información clara y transparente y oportuna. El momento en que damos la información es a veces hasta más importante que la información que damos. Luego, investigación seria, rigurosa, sin participar del escándalo ni ampliar la sensación y las emociones de la ciudadanía. Y por último, pues sanciones en lo que correspondan cuando se pueda tener información para establecer estas sanciones, ¿no? La inmediatez a veces nos hace querer tener acciones en la hora siguiente y recordemos que la justicia, para ser realmente justa, necesita tiempo, información e investigación. Gabriela, y paradójicamente hemos tenido un proceso electoral con muchísima participación ciudadana, ¿no? Con miembros de mesa que se han quedado hasta horas de la madrugada a pesar de lo complejo del proceso y con un nivel de ausentismo que, bueno, sorprendentemente es muchísimo menor al del 2021, por ejemplo. Creo que, Jorge, como comentábamos hace unos minutos, en medio de todo lo que hemos vivido y sobre todo lo que ha vivido Lima, que es un tercio del país, no solo es la capital, estamos hablando de un grupo amplio de peruanos y peruanas, podemos perder de vista las otras cosas que han sucedido, ¿no? Y perder la foto completa del proceso electoral que hemos vivido, un proceso en el que, como señalas, nuestro ausentismo en el 2021, en la última elección, se reporta alrededor del 30%, ha sido uno de los ausentismos más altos que tuvimos. Y de acuerdo a las cifras presentadas por la Observación Electoral de Transparencia ayer, estaríamos bordeando el 17%, es casi la mitad. Es decir, los peruanos y peruanas hemos ido masivamente a votar y a ejercer nuestro derecho. Además, señalabas bien, ayer he tenido reportes de gente que se ha quedado hasta las 2 de la mañana. Sí, claro, y no solamente miembros de mesa que han hecho una labor extraordinaria y tenemos que usar todos los medios posibles para felicitarlos y agradecerles por su labor, sino también personeros y personeras participando y observadores electorales
vigilantes del voto, ¿no? Entonces estamos hablando de una operación en la que participan no solo las instituciones electorales, participa la ciudadanía en distintos roles, y creo que hemos demostrado que a pesar de lo que hemos vivido y a pesar de la crisis política en la que estamos inmersos más allá de lo sucedido ayer, tenemos una sociedad civil que quiere tomar las riendas y dejar de ser espectadora de esta política que vivimos. Y ojalá pues nos demos cuenta que no solamente se trata de un día ni de dos, como extraordinariamente, sino de un se ha dado, involucramiento ciudadano. que tiene que ser sostenido en el tiempo, ¿no? Ahora, y lo hemos visto más temprano cuando los equipos de RPP recorrían justamente los centros educativos, las instituciones en Lurín, en Pachacamac, en San Juan de Miraflores, donde se habían registrado los problemas. Los ciudadanos, los hombres y mujeres que estaban ahí decían, bueno, yo he pedido permiso a mi trabajo, me han dicho que puedo llegar media hora tarde, 45 minutos, una hora, y por eso estoy aquí nuevamente para ejercer mi derecho al voto. Sin embargo, también entre esas voces habían dudas de los ciudadanos, dudas que se iban a una información que es cierta, que por ejemplo la empresa Gálaga ya había tenido fallas en su sistema de transporte, y que estas fallas habían sido una en el 2020, otra en el 2023, cuando llevaban implementos, material. Si bien es cierto, quizá por la temporada no tan importante como ha ocurrido en esta fecha, no con tanta resonancia en la ciudadanía, pero ya habían incumplimientos. Ciertamente es bien difícil de comprender, ayer lo decía durante la jornada electoral, el profesionalismo de nuestro organismo electoral es reconocido a nivel mundial y regional. Lo que ha sucedido, en la negligencia grave que hemos visto ayer, no solamente en entrega de materiales, sino, como tú bien señalas, en la contratación de una empresa que a todas luces ya había fallado, que sabemos que ha sido entregado también un reporte de Contraloría alrededor de esta contratación en específico, y con información de LinkedIn que ustedes mismos han puesto en pantallas el día de ayer. Estaban buscando auxiliares, buscando vehículos, camiones, conductores. Sí. Horas antes del proceso electoral. Antes del proceso, increíble. Razón a la cual me permito decir que ese comunicado que hemos leído de la empresa Gálaga contradice no solo lo que se ha dicho por la OMPE y lo que se ha dicho por los periodistas, sino lo que ellos mismos han dicho en sus redes sociales en los últimos días, ¿no? Entonces, creo que es necesario entender bien la responsabilidad de esa empresa, porque al final, insisto, estos procesos electorales no los hacen solo las instituciones, los hacemos todos. Y una empresa privada infringiendo así su rol es claramente algo que también las empresas privadas de nuestro país deberían estar denunciando, ¿no? La empresa privada peruana no tiene esos estándares de calidad y deberíamos todos salir a también denunciar ese tipo de actos. Gabriela, ¿y cuál puede ser la responsabilidad de Piero Corvetto como cabeza de la OMPE? Te lo pregunto porque no han faltado algunos líderes políticos que, tal como lo estábamos conversando, ¿no?, en medio de esta situación que ya es bastante preocupante, han exigido incluso en este momento la renuncia de Piero Corvetto. Entonces, esto configura una situación bastante compleja. ¿Cómo ves la responsabilidad de Piero Corvetto como tal? Me es difícil responder a nivel, les decía, ¿no? Esto es técnico, legal y político, ¿no? Sí, claro. Y en ese sentido creo que, como cualquier cabeza de organización tiene una responsabilidad política sobre su equipo y sobre su rol, la OMPE tiene como propósito garantizar el voto libre de los peruanos, no solo para el ejercicio, sino en su conteo. Y en definitiva tenemos ahí una configuración de actos el día de ayer que han puesto en riesgo ese voto, y felizmente hemos llegado a un número reducido de mesas, pero empezamos el día con un número bastante grande que no sabíamos si iba a poder instalarse. Y respecto de esto, tenemos que tener en cuenta que seguimos, y a mí me parece que necesitamos también, como les decía, volver a la gravedad y a lo más importante en este momento: la elección sigue en curso. Entonces, todo lo que hagamos tiene que ser pensando en que en este momento el proceso electoral se está dando, no es que ya terminó. Entonces, creo que para poder tener una evaluación seria y para tener una conversación sobre las responsabilidades y las medidas que se tienen que tomar, tanto internas como externas dentro de la OMPE, tenemos que esperar a que este grupo de peruanos, 50.000 peruanos, voten. Si no, estamos faltando el respeto a su ejercicio ciudadano. Entonces, me parece que necesitamos esperar a que termine hoy la votación, asegurarnos todos de que esas personas puedan votar, asegurarnos todos de que los votos se cuenten y que alrededor de la medianoche de hoy tal vez tengamos resultados, y esperarlos, además,
esos resultados. Hemos tenido respuestas de sondeos a boca diurna, hemos tenido respuestas exacto. de conteos Sí, claro, rápidos conteos ayer por rápidos la también, medianoche. sí. Estamos informados de que tal vez el conteo rápido de Ipsos y Transparencia como observador electoral saldría ahorita alrededor del mediodía. El mediodía ¿no es cierto? aproximadamente, sí. Y yo quisiera volver a ponerlo, lo dije ayer aquí con ustedes también. Recordemos que en una elección, inclusive separando lo que ha sucedido ayer con el material electoral y las mesas, en una elección con los márgenes tan estrechos que se ha tenido entre candidatos electorales durante toda la contienda, si realmente nos importa la integridad electoral, realmente nos importa, como hemos venido diciendo desde ayer hasta hoy, para hablar de este caso, tenemos que ser sumamente rigurosos y esperar el resultado oficial, porque ya vamos a ver que los resultados son contradictorios, que los segundos lugares, sobre todo, están dentro del margen de error, están en diferentes puestos en cada información. Así que mi llamado sería eso, por favor, esperemos todos a los resultados oficiales. ¿Qué es lo que debemos hacer? Además, Gabriela, te pido que nos esperes un momento. Son las 12 del mediodía con 1 minuto ya. Nosotros tenemos que cumplir, ir al gran resumen de la hora. Volvemos luego de titulares. Nosotros continuamos en esta cobertura. 12 del mediodía con 12 minutos. Ya lo habíamos anunciado. Nos acompaña Julio Rodríguez, abogado penalista. Bienvenido, Julio. También continuamos, por supuesto, con Gabriela Vega Franco, politóloga, para continuar hablando de este tema. Nos centramos, doctor Rodríguez, en José Edilberto Samamé Blas. Para aquellas personas que recién se unen a la multiplataforma de RPP, gerente de gestión electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, renuncia, asume fallas logísticas, asume responsabilidad, es detenido por la policía desde la empresa Gálaga, que es la empresa que transportaba justamente el material. No hay mayor, digamos, modo, desde lo que estamos leyendo en el comunicado, que ellos asuman alguna responsabilidad. Al contrario, dicen que cumplieron con todos los cronogramas. ¿Cuál es el panorama? A ver, un placer para mí estar con ustedes. Buenas tardes ya. Gracias. Ya, buenas tardes para todos. Miren, es importante resaltar que un proceso electoral de esta naturaleza implica necesariamente una enorme logística, que no se planifica ni 2 días atrás ni 3 días atrás. Tiene años de planificación, normalmente porque ya sabemos cuándo son los comicios. Entonces, el Código Penal establece sanciones y responsabilidades desde diversas perspectivas de acuerdo a lo que yo afecte. Acá yo entiendo lo que se ha afectado es el derecho al sufragio. Y estamos hablando del artículo 359, el inciso 2 y el inciso 5 sobre todo, que son los delitos que podrían ser objeto de imputación. ¿Qué establece este artículo? Establece un castigo a aquel acto que perturbe el derecho al sufragio y, entre otras cosas, que retarde o que haga que este acto al sufragio no se materialice. Estamos hablando, por lo tanto, de que la responsabilidad en el ámbito penal va a recaer en quien tiene las competencias desde la perspectiva más elevada de la función. Y este delito tendría que imputársele, desde mi opinión, a la cabeza de la institución. Los que están debajo de la institución, evidentemente, tendrán sus ámbitos evidentemente. Estamos hablando de Piero Corvetto. El Código Penal... Para usted eres el responsable. Obviamente, el Código Penal establece lo que, y lo hemos conversado con ustedes para otros casos y otros delitos. El artículo 23 establece autor mediato, el que está arriba, y que tiene todo el control, responde de los que están abajo y controlan. Ojo, sin perjuicio de que la Fiscalía también puede tener una tesis incriminatoria basada en la posibilidad de organización y banda. Es otra cosa. Claro, el Ministerio Público, y esto lo hemos confirmado a través de la conversación de un equipo de RPP con el coordinador precisamente de las fiscalías encargadas de investigar este caso, señala que la carta de renuncia del funcionario intervenido señala que asume su responsabilidad, ¿correcto? Y que por esa frase, en pocas palabras, se está siguiendo esa línea de investigación. ¿Legalmente hay un argumento creíble en ese sentido? Doctor Rodríguez, vamos a retornar con su respuesta, si nos permite, por favor. En este momento escuchamos mensajes importantes, 12:15, y retornamos aquí en esta mesa de trabajo con el poder en tus manos y con RPP. Están con nosotros Gabriela Vega, politóloga, el doctor Julio Rodríguez, abogado penalista. Entonces, doctor Rodríguez, lo que estamos conversando con usted y tratando de entender, ¿correcto? Es este panorama, esta situación tan, pero tan compleja a raíz de la intervención de un funcionario de la OMPE. La pregunta es, este funcionario de la OMPE había renunciado horas antes y en esa carta de renuncia presentada ante Piero Corvetto, jefe de la OMPE, señala que asume su responsabilidad. La Fiscalía
ha iniciado una investigación en esa línea. ¿Qué le parece este argumento? Bueno, lo conversábamos en off, ¿no? En política no hay nada casual. Todo esto tiene para mí una perspectiva clara y un objetivo. Sin embargo, y es importante, que una persona diga que asuma responsabilidad no relega al Ministerio Público de investigar a todos aquellos que entienda puedan también tener responsabilidad. Y lo más importante, en derecho penal hay un principio, responsabilidad personal. Yo respondo por mis actos y no puedo transferir mi responsabilidad a otros. ¿Esto qué significa? Que si el Ministerio Público entiende, como lo dije hace un momento, que la cabeza de la institución es responsable penalmente, aun cuando otra persona de menor nivel, entre comillas, diga que asume, no significa que la Fiscalía pueda tomar medidas al respecto. Y como lo comentábamos también, hace unos 30 minutos aproximadamente, la JNJ ya le abrió una investigación por un comportamiento disfuncional en el ámbito administrativo a Piero Corvetto. En términos sencillos o en palabras, para que el ciudadano lo capte, digamos, más rápido, nos estaría diciendo que el gerente de gestión, José Edilberto Samamé Blas, se está inmolando por Piero Corvetto. Bueno, como se decía antiguamente en el argot político, ¿no? Siempre aparecen escuderos. Bueno, este escudero está apareciendo para tratar de proteger. Aún él diciendo que es el encargado de logística. Es simplemente un escudero. Eso no significa que cualitativamente la Fiscalía pueda ir más arriba y pueda establecer responsabilidades de quienes más hayan tenido directo involucramiento. Y ustedes lo saben, los expertos en lo que significa la logística saben. La última elección municipal y regional tuvo una suerte de movimiento enorme de vehículos. Se calcula que eran casi 800 según fuente policial. Y según lo que hemos conocido por propia narrativa de Piero Corvetto, la cantidad de vehículos que se han movido han sido 120 aprox. Sí. Solo añadir una pregunta. ¿Se podría, digamos, ampliar la investigación a lo que sucedió en el año 2020 y 2023? Porque Gálaga, esta empresa que, por cierto, solo tiene 13 trabajadores en planilla, ya había sido sancionada por la OMPE y la sanción en 3 ocasiones era por precisamente incumplimientos en el transporte de material. Ya habían antecedentes. A ver, Giovanna, Jorge, ustedes Pero lo saben. ¿se podría sumar todo? Lo que podría tomarse en consideración es esa data, ¿para qué? Si yo tengo ya una empresa que ha evidenciado falencias en el procedimiento de repartición de lo que significa el material electoral, ¿cómo la contrato? Si ustedes que son periodistas, que no tienen el deber funcional Doctor de verificar el Rodríguez, detalle, ¿lo hacen? Vamos a retornar Adentro. con usted, por favor. Seguimos contigo aquí con el poder en tus manos en RPP. Joana Castro y Jorge Rodríguez te estamos acompañando. Vamos a actualizar, atención, la información oficial. Resultados al 55.007% de la OMPE. Atención, esto es muy, pero muy importante. Bueno, actualizado hasta la 1 de la tarde con 4 minutos. Atención, hasta el momento, Keiko Fujimori, atención, estamos hablando del 55.007%, continúa liderando la intención de voto con el 16.94% de los votos válidos, ¿correcto? 16.94%. Le sigue Rafael López Aliaga de Renovación Popular con el 14.37%. Así es. Luego le sigue Jorge Nieto Montesinos, votos válidos 12.722% del Partido del Buen Gobierno. En cuarto lugar, atención, hasta el 55.007% está Ricardo Belmont del Partido Cívico Obras con el 9.88% de los votos válidos. Continuamos actualizando la información de la OMPE y sigue Carlos Álvarez Loaiza. Votos válidos, 8.43%, candidato del partido País para Todos. Sigue Roberto Sánchez Palomino, votos válidos, 8.149% del partido Juntos por el Perú. Después, y ya en séptimo lugar, tenemos a Alfonso López Chau de Ahora Nación con el 7.63% de los votos válidos. Pero recordamos que va avanzando, obviamente, el conteo de las actas por parte de la OMPE y hasta el momento se ha llegado hasta el 55.007%. Resultados oficiales actualizados hasta esta hora de la tarde, 1:13 minutos.
Este y otros aspectos de las elecciones los seguimos analizando con nuestros invitados, Gabriela Vega, politóloga, y el doctor Julio Rodríguez, abogado penalista. Hemos escuchado este reporte de la OMPE, Gabriela, y claro, hay un triple empate técnico, ¿no? En el segundo lugar, bueno, y las cosas podrían cambiar en las siguientes horas. Sí, creo, Jorge, que una de las cosas más importantes que tenemos que notar es que no solamente ese es el titular es, uno, no hay irregularidades que afecten el resultado. Transparencia es un observador electoral y lo que nos ha hecho es un reporte de su observación y nos ha señalado que no ha habido irregularidades que puedan afectar el resultado, es decir, no hay elementos para hablar de fraude en estas elecciones, punto uno. Dos, hemos tenido participación histórica, ¿no? La ciudadanía ha ido masivamente a ejercer su voto, reduciendo casi a la mitad o por lo menos en un 10%. Es un punto bien importante, ¿eh? Exacto, Sí, nuestro claro. ausentismo. Punto número 3, no hay resultados oficiales, y ahí voy a lo que mencionabas. Tenemos a una candidata y a un partido que lideran los resultados con mayor probabilidad de pasar a primera vuelta, pero luego tenemos un empate técnico y entonces todo está dentro de los márgenes de error, nos toca esperar los resultados oficiales. Y punto número 4, tenemos que investigar sin duda las graves negligencias que se han vivido ayer con responsabilidad de OMPE. Hay que exigir el debido proceso y resultados que garanticen la integridad electoral. Y creo que el siguiente punto que lo mencionaba al inicio, ¿no? 5, la jornada sigue. No podemos olvidarnos que hay peruanos claro. y peruanas hoy votando. Más Así de que no 52.000. hablemos como si ya todo estuviese terminado cuando hay personas que todavía están ejerciendo su voto. Y si bien nos han dejado muy claro, Alfredo Torres de Ipsos se hizo la precisión respecto de que estamos hablando de 0.2% de las personas que faltan votar, o sea, estamos hablando de un número muy reducido de votos que no afectarían probablemente esta muestra que nos han presentado, pero cada voto cuenta y hay que ser respetuosos con estas personas que no han podido votar ayer y que siguen haciéndolo hasta las 6 de la tarde. Y que en esta ocasión, porque eso era lo que conversábamos también y revisamos en las cifras, no hemos tenido un gran ausentismo, sino al contrario, que el ausentismo se ha reducido en estas elecciones generales a diferencia de la cifra del 30%, que era lo que teníamos en el 2021. Palabras finales, Gabriela. O simplemente creo que he repetido en estos días, esperemos a los resultados oficiales, seamos prudentes con nuestras acciones, con nuestras declaraciones, y felicitar a Transparencia porque en medio de esta crisis, en medio de esta incertidumbre, su institucionalidad nos recuerda que se puede ser claro, sólido y firme y brindar información oportuna y transparente a la ciudadanía. Esperemos los resultados oficiales, confiemos en que la jornada termine de manera pacífica y finalmente, como decía, que recordemos que hemos votado masivamente y esto tiene que ser un acto que no solamente marque un final de jornada, sino un inicio de un nuevo periodo de 5 años en el que podamos estar involucrados como ciudadanos y ciudadanas. Muy bien, gracias a Gabriela Vega, politóloga,